De vuelta con ustedes aquí en Récord, en tiempos donde cada billetito cuenta y se acerca a la época de los bombos y platillos políticos. Conoce cuánto cuestan las elecciones de Puerto Rico y otros numeritos más. Para que quede en Récord, recibimos al Contralor Electoral, Manuel Torres Nieves. Damos las gracias por estar en Récord. Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Elwood, gracias por la invitación. Pocas personas se imaginan que hay un Contralor en la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos primero que todo. Ese Contralor, ¿quién lo nombra, quién lo designa, cómo se escoge ese puesto? Si los comisionados electorales no se ponen de acuerdo en 90 días, el gobernador que esté en ese momento de incumbente nombra al Contralor Electoral con la confirmación de 2/3 partes de la Cámara y del Senado. O sea que contrario a lo que suele ocurrir en muchas decisiones entre los comisionados electorales, cuando no se ponen de acuerdo que entra la presidenta de la comisión, en este caso no, le toca entonces al gobernador. En este caso al gobernador. Eso es una ley establecida, el orden establecido. Me llama mucho la atención el hecho de que tenga que entrar a la legislatura. ¿Cómo es ese proceso? Porque sé que es bastante tedioso y bien fuerte. Es un proceso de confirmación regular que se da con el resto de los nombramientos, pero tiene que ser por 2/3 partes de sus miembros. Normalmente los partidos no tienen 2/3 partes de sus miembros en un solo partido, así que requiere confirmación de los 2 o de los 3 partidos que estén en ese momento. En mi caso, yo fui confirmado con 2 votos en contra en el Senado y 22 votos a favor y 43 votos a favor en la Cámara y ningún voto en contra. O sea, tuve votos de ambos partidos, los que estaban representados en ese momento en la legislatura. Si miramos si hay unas circunstancias especiales, eso lo hace un poquito dificultoso, ¿verdad? Es un puesto que para poder entrar ahí pasa por un proceso bastante... Por un proceso tedioso y tiene que buscar el consenso de ambos partidos o de los 3 partidos en este caso. Muchos pensarían que la Contralora es la persona que brega con este asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. En ese caso, confunden esa idea, ¿no? Piensan que el Contralor Electoral tiene que ver con la Contralora de Puerto Rico. Se crea una confusión, confunden, recibimos llamadas en ocasiones en nuestra oficina buscando el Contralor de Puerto Rico o viceversa. La realidad es que la Oficina del Contralor Electoral es la sucesora de varias oficinas que fiscalizaron a través de los años el financiamiento de campañas en Puerto Rico. Pero es la primera vez que la oficina está separada de la Comisión Estatal de Elecciones. Anteriormente era una oficina de la Comisión, que era el auditor electoral, y las decisiones o las sugerencias o las investigaciones, las recomendaciones que ese auditor hacía, iba a los comisionados electorales y al presidente de la comisión para evaluación. En este caso nosotros somos autónomos de la comisión. Sí tenemos una junta de contralores electorales ahora, que la componemos el contralor, en mi caso, y el subcontralor electoral. Componemos una junta de contralores, no representamos partidos políticos, sí la ley establece que tenemos que ser personas de partidos diferentes. ¿Por qué se hace ese cambio? ¿Cuál es el propósito que estaban buscando? Bueno, realmente, habían personas que cuestionaban que una persona nombrada por un solo partido o por un gobernador, aunque yo fui confirmado por ambos partidos, pues tuviese la determinación única de las decisiones. Mucho poder. Y fue mucho poder y fue un cambio en la ley que yo apoyé, porque todo lo que traiga certeza al proceso y confianza y tranquilidad a los electores, pues yo lo apoyo. ¿Sus funciones cuáles son, para que la gente pueda entender? Bueno, la ley de fiscalización y financiamiento de la campaña política tiene jurisdicción sobre todo el proceso de financiamiento de campaña y del gasto de campaña. Eso incluye lo que se les da a los candidatos a la gobernación, a los partidos políticos a la gobernación. Tenemos jurisdicción sobre todos los candidatos, todos los comités, tanto que sean comités de campaña, comités locales de los partidos, comités de gasto independiente o comités de acción política. Tenemos jurisdicción sobre los donantes que aportan al proceso político y también sobre los suplidores. Los medios de comunicación tienen que erradicar informes a partir de enero también, las agencias de publicidad, medios de comunicación como este, los fiscalizamos y comparamos pues los informes que los candidatos nos presentan con los informes que presentan los medios de comunicación y los suplidores que le ofrecen servicios. Y tenemos también jurisdicción sobre los fondos públicos que se aportan a los partidos políticos y a los candidatos a la gobernación, ya solamente a los partidos y candidatos a la gobernación, ya los alcaldes que en un momento dado recibían, algunos municipios fondos públicos no reciben, pero tenemos jurisdicción sobre todo el recaudo que ellos hacen de fondos privados y cómo lo gastan. Y en cuanto al presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿tienen jurisdicción sobre ese? No, nosotros no tenemos. Ahí no se tienen que meter. Nosotros no tenemos nada que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, excepto que la ley establece ahora que si el subcontralor y yo no nos ponemos de acuerdo en la Junta, la presidenta de la comisión viene entonces a determinar, a tomar la determinación sobre eso. Pero eso es un dato bien interesante porque no teniendo nada que ver, en un momento dado, el hecho de que haya posiblemente una decisión final de la presidenta de la comisión, deja ver que sí hay un punto donde se encuentran. Donde nos encontramos, exacto. Y nosotros tenemos muy buena relación con ella. Desde que ella llegó a la presidenta de la comisión, como tuvimos muy buena relación con los 2 presidentes anteriores que han coincidido conmigo, y había que buscar, siendo una junta de 2 personas solamente, en algún momento podíamos tener un empate. Un tranque.
Así que la legislatura entendió que ese era el mecanismo correcto. Otras personas entendían que debería nombrarse un juez externo, que nosotros lo pusiéramos de acuerdo para nombrarlo, pero la legislatura determinó que la presidenta de la comisión o el presidente de la comisión que está en el momento debería ser esa persona. En cuanto al proceso electoral como tal y lo que son los fondos para los partidos políticos, candidatos, el municipio, como usted señala, etcétera, ¿hasta dónde llega su poder? O sea, ¿hasta qué punto usted puede intervenir? ¿Qué sugerencias puede hacer? ¿Puede ordenar investigación? ¿Cómo trabaja esa área de control? La Oficina de Control Electoral tiene los mismos poderes que tienen todas las oficinas investigativas, obviamente excepto el Departamento de Justicia que lleva los casos al tribunal. Pero nosotros podemos citar gente a la oficina, tenemos poder de citación, nosotros podemos hacer investigaciones tanto motu propio como por querellas que se radiquen, podemos multar candidatos tenemos 75 violaciones en los reglamentos de multas por los que se puede multar por faltas administrativas que existen. Además, podemos entonces referir al Departamento de Justicia o a otras entidades por infracciones a la ley que encontremos, por muchos delitos de la ley. Por ejemplo, el mentir en un informe, si entendemos que hubo una intención en mentir en ese informe de ingresos y gastos, que los candidatos radican trimestralmente, excepto los aspirantes a gobernador y los partidos que radican mensualmente. Desde octubre de este año comienzan a radicar informes mensuales. Si nosotros en la evaluación de esos informes entendemos que se ha violado la ley con intención y entendemos que se falsearon informes, pues podemos referir al Departamento de Justicia por informe falso y por otras, y hay otros delitos también, alrededor de 8 delitos que la ley incluye, incluyendo, por ejemplo, solicitarle donativos a un empleado público mientras está en horas de trabajo. O sea que es bastante amplia. Es bastante amplia, es muy amplia la ley en términos de establecer violaciones al ordenamiento financiero de las campañas. Y los candidatos o posibles candidatos o aspirantes, vamos a poner ese término que es el que debería ser el correcto, ¿conocen todo sobre esas funciones y a qué tienen que atenerse al momento de aspirar a un puesto público? Bueno, pues le tengo que decir que ese ha sido un gran logro de la oficina. Nosotros comenzamos desde enero de 2013 a identificar los candidatos que estaban proyectándose electoralmente. La ley nuestra, a diferencia de la ley de la comisión, que tú te haces aspirante cuando radica tus documentos allí. En el caso nuestro, si nosotros identificamos un candidato que está proyectándose electoralmente y determinamos que ha gastado o recaudado $500 o más, ya tenemos jurisdicción sobre él. Nosotros nos comunicamos con él inmediatamente. Nosotros, como hemos anunciado públicamente, utilizamos las redes sociales para identificar esos gastos, identificar esos candidatos, hacemos visitas a la isla, recibimos información de otros candidatos o personas preocupadas por el proceso. Vamos a identificar esos candidatos para que tengas una idea. En este momento, nosotros tenemos registrado en la oficina 712 comités de campaña, o comités de candidatos o funcionarios electos que tienen que radicar informes. Todos esos candidatos y comités tienen que radicar informes trimestrales. Esos informes son públicos, el pueblo puede ir allí a verlos en unos terminales de computadora que tenemos. No son públicos a través de internet, pero sí pueden ir a la oficina y tener acceso a ellos y poderlos ver. Y en cuanto a los candidatos independientes, ¿cómo ustedes trabajan con eso? ¿El patrón es similar? Pues de la misma manera, nosotros tenemos la obligación de ofrecerles a ellos un curso que es requisito para la radicación de candidatura. Todos esos candidatos que ya han radicado candidatura han tenido que pasar por nuestra oficina a tomar ese curso. En ese curso le ofrecemos un curso de 2 horas de todos los detalles de la ley, para que ellos tengan conocimiento y sepan a qué ajustarse. Y eso lo ofrecemos para todos los candidatos, a los medios de comunicación, que también tenemos jurisdicción sobre ello, también le ofrecemos cursos de controles internos en términos de lo que es el financiamiento de campaña, los controles internos que tienen que tener. Estamos ofreciendo también un curso sobre la jurisprudencia de los tribunales sobre el financiamiento de campaña. Así que en términos educativos hemos tenido la capacidad para poder diseminar nuestro mensaje, por lo menos a las personas sobre las que tenemos jurisdicción. ¿Su puesto cambia según entra a poder los partidos políticos o es una designación más a largo plazo? Es un nombramiento de 10 años y el subcontralor corre con el mismo término que tiene el contralor en ese momento. Ahora le pregunto, le voy a dar un ejemplo a ver que usted me puede orientar. ¿Qué sucede, por ejemplo, digamos que se habla del gobernador Alejandro García Padilla, si va o no va? Hay una recaudación de fondos que se ha llevado a cabo y se habla de que tiene que devolver ese dinero. ¿Ustedes también entran en esa posición? Nuestra ley es bien clara en eso. Tiene que devolver el dinero y la propiedad que haya comprado con los recaudos. No tiene que devolver todos los recaudados, pero sí tiene que devolver todo lo que tenga en caja. Nosotros hicimos públicamente, se recaudó 5 millones y lo utilizó
al momento en que decide no ser candidato, lo que restó, digamos, 1,5 millones, ese es el que tiene que devolver. Exacto, eso es lo que tiene que devolver. Y nosotros, en comunicación con su comité, establecemos a cuáles donantes él le tiene que devolver. Lo que haya recaudado que no puede identificar el donante para devolverle, o que haya sido recaudación de donativos sin identificar, tiene que devolverle entonces al Estado Libre Asociado y pasa al fondo de financiamiento de campaña de la oficina. ¿Y la persona que hizo algún tipo de donación puede hacer un tipo de reclamación que se le devuelva el dinero que ha donado? Bueno, podría hacer una reclamación, pero realmente la ley establece que tiene que devolverle a los donantes del último hacia el primero. Y ahí ustedes no tienen jurisdicción, no se le tocaría entonces. Bueno, nosotros tenemos que nosotros informarle en comunicación con ellos cuáles fueron esos últimos donantes que él informó para que sea ordenado el proceso de entregar ese dinero. ¿Cómo usted evalúa la pulcritud, la limpieza de todo este proceso, lo que se refiere a esos fondos, ese dinero que se utiliza? ¿Cómo usted recibió esa tarea y cómo entiende que han ido perfeccionando para saber si el público puede confiar en el uso de ese dinero y la forma que ustedes monitorean el mismo? Bueno, yo creo que la oficina tiene unos éxitos extraordinarios en términos de que al tener autonomía de los comisionados electorales, es como decir que antes el cabro velaba la lechuga, ¿verdad? Todas las determinaciones que el auditor recomendaba tenían que ir a la comisión, a los comisionados electorales, y se podrían poner de acuerdo los 3, o los 4, o los 5, los 6, los que estuviesen allí, para no atender un asunto. Y el presidente de la comisión ni siquiera podía intervenir en ese caso. Ahora, al tener esta autonomía, hemos mejorado muchísimo. En términos educativos, como te expliqué, ha sido extraordinario. En términos de identificar comités que estén funcionando, candidatos que estén por ahí haciendo gastos sin registrarse, ha sido extraordinario también. En términos de las auditorías, por ejemplo, la oficina anterior logró hacer 12 auditorías, publicar 12 auditorías. Nosotros publicamos 161 auditorías en los 24 meses que teníamos para auditar el proceso anterior. No hay un solo renglón que nosotros estemos peor que la oficina anterior. Obviamente la autonomía y la mejoría presupuestaria, porque aunque nos han recortado por la situación económica del país, sí, nos han recortado cerca de 1.3 millones, pero todavía tenemos mucho más recursos que la oficina anterior y los estamos utilizando con mucha más agilidad. Se me acaba el tiempo, voy a robar un poquito 30 segundos para hacerle una pregunta. ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo, cuando vemos candidatos que cada 4 años entran a la contienda política, cogen del fondo electoral y después desaparecen el resto del cuatrienio? ¿Cómo ustedes trabajan algo con eso? Bueno, realmente ese candidato, aunque desaparezca, aunque se mueve de Puerto Rico, como el caso de Rogelio Figueroa, pasó por un proceso de auditoría. Evaluamos sus gastos y las recaudaciones, y todos tuvieron sus recomendaciones. Eso yo lo anuncié hace como año y medio. Algunos están todavía en proceso de apelación, como en el caso del Partido Nuevo Progresista, que está apelando nuestras determinaciones. Pero sí, todos tienen que pasar por un proceso de auditoría, que tenemos 30 meses ahora para realizarlo, y tienen que dar explicaciones sobre cómo utilizaron ese dinero. Si encontraran algo fuera de lugar, usted lo refieren a justicia entonces tiene correcto, o lo multamos. O lo pueden multar. Una falla administrativa, correcto. ¿Y podría ser una multa que podría fluctuar en cuánto, si tiene número? Nosotros hemos emitido una multa, por ejemplo, la del PNP fue una multa de 300, entiendo que fueron 370 y pico de mil dólares, fue la multa del Partido No Progresista de la elección pasada. ¿Y se cumple con eso? Bueno, ellos están apelando el proceso, pero en el momento que el proceso sea final, la multa se haga final, luego de todos los procesos apelativos que ellos tienen derecho a hacer, pues entonces tienen que pagar esa multa. Y de hecho, en el caso de los que tienen el fondo de financiamiento, se les resta del fondo al inicio del próximo el uso del fondo. Qué bueno conocerlo, ya sabemos cómo funciona ese departamento ahí, y estaremos bien pendientes, por supuesto, de lo que sucede. Estamos a tu entera disposición para regresar cuando tú desees. Puertas abiertas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Se cuelgan los abogados.